eh, conectarse otra vez a estas transmisiones. Nos da mucho gusto seguirnos acompañando en otro de los lugares de nuestra casa. Eh, y pues bueno, el día de hoy justo es un día casa, es un día dos casa, entonces hay una convergencia entre estos dos elementos bien interesante, ¿no? Por un lado el 2, por otro lado el Cali, que pues si bien se entiende en la mayoría de los textos y en la mayoría de los relatos, se entiende precisamente como casa, no necesariamente se refiere solo a eso. Entonces, pues nada, me gustaría que pensáramos un poco en esta sinergia que ya les decía entre el 2 y el signo casa o Cali, porque el número 2, el numeral Ome en náhuatl, hace referencia a una estructura, a cierta solidez, a cierta firmeza, a cierta condición en la forma, digamos, ¿no? ¿Qué significa esto de la forma? ¿Cómo lo podemos entender desde otra mirada? Hay una condición, digamos, en toda construcción de un signo, ¿no? Hay una condición importante, una que se refiere a la parte formal, a la parte estructural, a esa parte que socialmente se transmite y que socialmente se consensa, se llega a un acuerdo. Eso sería como la forma, digamos, ¿no? Y hay otra, en el lenguaje, por ejemplo, serían las reglas gramaticales, sintácticas del lenguaje, ¿no? Esta idea de la conjugación de los verbos, esa es la forma. Entonces el Carrizo nos habla precisamente de eso formal, de eso establecido, de eso que es así porque se ha consensuado, se ha llegado al acuerdo en la sociedad a través de la historia para que así sea. Eso es bien importante porque en esa forma es como se puede traspasar también la memoria de nuestros antepasados, la memoria de nuestra cultura, la memoria de un pueblo. Y entonces en esa forma podemos entender la continuidad de una tradición. En esa forma podemos entender la herencia, precisamente esto de lo que hablaba el abuelo, reconocer quiénes establecieron y cómo establecieron una estructura que nos permita decirnos sus herederos, que nos permita decirnos sus familiares, sus hijos, sus nietos. Entonces la estructura es bien importante y eso es a lo que nos remite Cali, a una estructura, a un orden, ¿no? En el que nosotros tenemos que encontrar nuestro espacio, en el que nosotros tenemos que encontrar nuestro ritmo. Y les decía que hay una sinergia bien interesante porque el número 2 también habla de la estructura. El ome viene de omit. Omit es hueso. Entonces el hueso es lo que le da a nuestro cuerpo, claro, con muchas otras condiciones, pero el hueso, el esqueleto es lo que le da a nuestro cuerpo su estructura. Nosotros tenemos la apariencia en la cara que tenemos, entre otras muchas cosas, insisto, por nuestro cráneo, por nuestra estructura ósea, por la estructura de los huesos detrás de nuestra piel, músculos, tejidos, etcétera. Nosotros tenemos la constitución física que tenemos, sí, entre otras muchas cosas, pero también porque debajo de esa constitución física hay un hueso que lo soporta, omit, omiteotl, que es una de las nociones que ahora la antropología está planteando para entender esta idea de eso que siempre hemos llamado ometeotl. Hay una corriente que más bien plantea que ometeotl significa o debe de entenderse como omiteotl, la energía del hueso, la energía de la estructura. La energía de los abuelos, la energía de ese ADN, de esa herencia contenida en lo que finalmente traspasa los años, que son los huesos. Pues buenas noches, muchas gracias por estar una vez más aquí atentos, atentas a estas transmisiones y pues con mucho gusto transmitiendo desde la casa y desde uno de los lugares que más me gustan y me agradan de esta mi casa, su casa, que es la cocina. Entonces, parte de lo que le da ánima a la casa, pues es la cocina. Es el fogón, es el lugar donde se guarda justamente las mejores energías, los mejores sabores, toda una cantidad de sensaciones que despierta ante nosotros. Entonces,
pues justo desde ahí quisiera hablarles para conceptualizar lo que hoy nos deja ver el día Kali, el día casa. Y es que Kali, en su traducción literal, la podemos encontrar en muchos textos como casa. Sin embargo, en una definición un poco más a la lengua náhuatl, Cali en sí mismo esta palabra quiere decir edificio, una edificación. Eh, entonces, más bien la palabra para denominar casa se conoce como chantli, nuestro chantli, ¿no? Decimos, vamos a nuestra casa, a nuestro chantli. Entonces, de ahí viene como una concepción un poco más apegada a lo que comprendemos hoy como casa, como ese lugar donde nos resguarda, donde nos cuida, donde nos da protección, pero también donde nos da este alimento, el sustento, donde se prevén cosas para, o alimentos para el sustento. Entonces, la idea de casa, la idea de estar en este hogar, en un hogar donde está la hoguera, lo hemos dicho muchas veces, nos permite sentirnos identificados con la familia, con el compañero, la compañera que tengamos en casa, pero también con los hijos, pero también con los padres, pero también con los abuelos. Y si procedemos de una familia numerosa, podemos sentirnos todavía mucho más identificados con ese hogar que nos vio nacer, que nos vio crecer, porque se tejen una serie increíble de recuerdos en torno a la casa. Y es entonces a partir de ahí, de esos recuerdos, decíamos también en otra ocasión, que es que nos nutre el corazón, que nos nutre el pensamiento, que nos da la posibilidad de tejer nuevas relaciones también con el exterior. Entonces, este día es un día maravilloso para poder poner atención en las cosas que conforman nuestra casa. Decíamos hace unas horas que el poner atención pues implica darme cuenta, tomar un estado de conciencia de lo que estoy rodeado, de lo que estoy rodeada, en dónde estoy, cómo es que está mi entorno, con quién comparto este momento. El estar atentos implica estar conscientes de todo ello. Entonces, el día de hoy es un maravilloso día, nos plantea un maravilloso tiempo para poner atención de cómo está nuestra casa. Si le hemos dado una arregladita a esta casa, si la hemos dado un poco de ánima a partir también de un fogón, de una estufa que pueda calentar nuestro corazón, que pueda calentar con sus aromas también nuestros sentidos. Y si hemos dadole el cuidado necesario para arreglar las plantas, parte de su vida también está en las plantas. Si la hemos nutrido dándole ofrendas al altar que tenemos en casa, si le hemos brindado un poco de agua a ese altar, si le hemos brindado copal, algún incienso, si le hemos encendido un fuego. Son cosas importantes que tenemos que atender en este día, en estas horas del día Kali. Pues entonces, Cali es la estructura, Cali es el recinto, pero es bien interesante esto. Por eso empezaba yo platicándoles esta idea de la estructura, de la forma y el fondo, ¿no? Ya si se apuntan al canal, pues ahí tendremos chance de extendernos en esto, porque hay mucho que plantear sobre esta idea, pero el asunto aquí es precisamente eso, nuestra casa es un recinto, es un lugar de albergue y tenemos que llenarlo. Es un recinto que se dispone para que con él sucedan y para que en él sucedan cosas, ¿no? Yo me acuerdo mucho cuando era niño, mi abuela siempre tuvo un fogón y eso es algo que ahora atesoro muchísimo porque cuando yo era niño no tenía esa noción de verdad, pero ahora que lo recuerdo y que hago memoria y las noches que pasamos ahí, es de verdad impresionante y quisiera haber tenido más agudeza para poder aprovecharlo. Pero me acuerdo mucho cuando pudimos tener en mi familia, mi madre, mi padre, por primera vez una casa propia. Mis abuelos, bueno, mi abuelo y algunos de mis tíos nos ayudaron, la construyeron, ¿no? Entonces a mí me quedó muy grabado algunas de las cosas que ese procedimiento implicaba. Entre ellas era
Primero, poner los 4 postes de la casa y en cada uno de los postes mi abuelo tiraba un poco de alcohol y ponía unas monedas. Y entonces en cada poste hizo eso y ya después de eso se empezó a construir la casa y después platicaba él que esa idea era precisamente para darle a esa casa la firmeza que necesitaba para que sostuviera a nuestra familia. Entonces esto es fundamental porque precisamente eso es lo que hacen nuestros huesos, eso es lo que hace nuestra familia antigua, eso es lo que hace el tío cuando recuerda cómo empezó esta aventura llamada existencia y cuando dice, pues a ver qué se me ocurre mañana. Yo sé que lo estamos pensando en términos de la ocurrencia y de nuestra visión de pronto tan superficial de lo que significa el ocurrir de las cosas, ¿no? Entonces, nosotros hemos estado tratando de compartirles cada vez que esto que estamos diciendo no es que esté en algún texto, no es que no esté también en algún texto, sino que es el resultado de cómo nos va ocurriendo el tiempo justo ahora. Entonces, cuando el tío dice, a ver qué se me ocurre mañana, es precisamente eso, a ver qué me acontece el día de mañana, cómo se me acontece a mí el día y cómo lo puedo leer a partir de esta condición. Pero para poder hacer eso necesitamos una estructura, necesitamos un recinto de dónde partir, ¿no? Entonces, ese es el asunto, por eso es fundamental cuando nosotros vamos a la danza del sol, a un espacio, a un recinto, y por eso hay que construirlo, porque el recinto está ahí, esa es la estructura, pero después hay que darle a esa estructura firmeza, hay que sostener esa estructura, ¿no? Entonces, esa es la idea sobre la que me gustaría llamar la atención este día y lo que Vero les comenta precisamente a partir del recinto, a partir del edificio, es precisamente eso. Es exacto lo que tratábamos de explicar también así desde hace unas horas que nos pudimos escuchar, que pudimos vernos. De alguna forma, la palabra Cali está presente también en Amos Cali, por ejemplo, ¿no? Una edificación de libros, no porque esté hecha de libros, sino porque contiene libros. Es decir, lo que le da el sustento, la sustancia fundamental a ese espacio son los libros. Entonces, por eso es que se denomina, por ejemplo, así un Amoshkali, una biblioteca, podríamos entender el día de hoy, ¿no? Eh, Temazcali. El temazcali evidentemente también tiene presente esta partícula de cali, pero lo que le da sustento a esta palabra o a esta sustancia del cali, pues es temas, es decir, temoa, buscar. No podríamos traducirlo como la casa del sudor o la casa donde se suda, porque no tiene nada que ver el sudor ni el sudar con temas, pero sí podríamos entenderlo como el edificio, la edificación donde buscamos. Entonces, cuando hablamos de esta palabra Cali, siempre nos recuerda un asunto, una condición que ya mencionaba hace un momento, que es la atención, pero que también implica contemplación. En la casa es donde uno de los mejores espacios donde podemos contemplarnos. La contemplación está unida justamente a ese mirar desde lo externo, mi yo interno. Entonces es una conjunción maravillosa donde en casa podemos decirnos, podemos mirarnos, donde podemos construirnos y donde podemos también deconstruirnos. Entonces, un espacio fundamental, vital, que en el día de hoy obviamente habitamos, lo hayamos concientizado o no, es la casa. Nos piden quedarnos en casa. Yo no quisiera verlo y no puedo verlo como un encierro, como algo que está impuesto, como que es obligatorio, porque yo de verdad disfruto estar en casa, porque disfruto cocinar, porque disfruto estar al pendiente de las plantas, porque disfruto estar en compañía de mi familia. Entonces, es un momento también que nos llama la atención para mirar esas cosas que de repente vemos como obligatorias y que pues no tendrían que serlo, porque es una oportunidad maravillosa, es un momento
tan especial, lleno de gozo, que podemos aprovechar para justamente eso, compartir el tiempo con quienes amamos. Entonces, pues habría muchísimo que compartir. Una última idea, una da esta noción de cal y si lo separamos así, cal y nos remite a la idea de ka, que es estar, y que es su, es un posesivo, significa su, como el de Tezcatli, Poca, Chalchi, Tlicue, ¿no? Su de. Entonces se refiere a su estar, cómo es su estar. Eso es lo que tendríamos que estar teniendo en mente, poniendo atención. ¿Cómo es nuestro estar justo ahora? ¿No? ¿De qué va? ¿Cómo estamos? En algunas ocasiones hemos platicado mucho sobre esa pregunta tan trivial que hemos convertido en ¿cómo estás? Este es un buen momento para ponerle atención. Cali se refiere a su estar de algo, su estar de los libros, su estar de la búsqueda, su estar de lo sagrado, Teocali, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo es su estar justo ahora? Esa es la invitación para esta noche, que tengan un buen sentido del estar en su casa, en su hogar, que tengan un buen sentido del estar en su sueño, que tengan un buen sentido del estar en el encuentro que ahora mismo tienen con la vida y a ver qué nos ocurre mañana. Pues muchas gracias por su atención y pues no nos queremos ir sin mandarle un fuerte abrazo a todos los fogones, a todas las casas de esta familia que integra este fuego sagrado. Muchas gracias al fuego en casa del tío, muchas gracias al fuego en casa también del tío Aurelio, de tantas y tantas familias que conforman esta gran familia. Pues muchas gracias a todos y que tengan un buen descanso ahí en casa.